Encantados se encuentren en esta segunda parte de la sesión de hoy dirigida a mis alumnos de la sección S de la Escuela de Derecho de la asignatura Derecho Procesal Penal de la Universidad Central de Venezuela, hoy 20 de febrero de 2024. En la primera parte de la sesión de hoy, tanto esta como esa primera parte la pueden encontrar ustedes en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a quien tenga gusto de suscribirse al mismo, de indicar el like y de conocer allí mis criterios vinculados al ámbito del derecho penal. Decía que en la primera parte de la sesión de hoy habíamos abordado la llamada forma de inicio del proceso penal venezolano, pero decantándonos exclusivamente en lo que atañe a la denuncia para abordar en esta parte lo atinente a la querella. Decía yo que además del conocimiento flagrante de la comisión de un delito, también existía el conocimiento autónomo, conocimiento oficioso, pero que también existe una tercera forma, que son los llamados actos proformadores de la acción penal. Esos actos proformadores de la acción penal son la denuncia y la querella. Y habíamos explicado abundantemente el tema de la denuncia. Nos encontrábamos abordando solamente las precisiones normativas, la referencia normativa a la denuncia, tanto en el Código Orgánico Procesal Penal como en la jurisprudencia. Una jurisprudencia muy importante que ha de ser tomada en cuenta es la jurisprudencia, la sentencia 754 del 9 de diciembre de 2021 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que discierne allí sobre la imputación formal y la imputación material en el ámbito del proceso penal venezolano, y que también yo explicaba en la pasada sesión cuáles serían las hipótesis de la imputación formal y las hipótesis de la imputación material. Quedábamos abordando el tema de la denuncia en su referencia normativa. Ahora bien, recuerden que yo les mencionaba que en el caso de la denuncia, todo aquel que tiene conocimiento de un delito, bien sea porque lo ha sufrido o bien sea porque referencialmente lo conoce, puede participar la denuncia por delito de acción pública ante el órgano fiscal o ante el órgano policial. Ya toda esa característica la habíamos abordado. Ahora, eso de que todos, les había dicho yo, que era, bueno, la propia víctima, el que referencialmente conoce el delito, o inclusive a quien estén señalando públicamente. Y es lo que se denomina imputación pública. Pero aquí no surge como una obligación de carácter general. Vamos a ver cuándo se hace como un deber por una referencia normativa. ¿Cuándo se hace la denuncia como un deber? La denuncia es obligatoria, como nos lo indica el artículo 269 del COP. Uno, en los particulares, cuando se trata de casos en que la omisión de ella sea sancionable, según disposición del Código Penal. Por ejemplo, los ejemplos los tenemos en el artículo 180, ¿verdad? En el caso de la obligación de denunciar, el artículo 540, que nos habla de 540 del Código Penal, no denunciar objeto del delito o de alguna ley especial. Es decir, cuando la propia ley penal exija la necesidad de la denuncia de carácter obligatoria en el caso de los particulares. Hay que también precisar que existe un delito regulado en el artículo 240 del Código Penal que se denomina la calumnia. El que a sabiendas de que un individuo es inocente lo denunciare o acusare ante la autoridad judicial o ante un funcionario público que tenga la obligación de transmitir la denuncia o querella, atribuyéndole un hecho punible o simulando las apariencias o indicios materiales de un hecho punible, incurrirá en una pena de 6 a 30 meses. O sea, ojo,
ese delito de acción pública, calumnia, el que a sabiendas que un individuo es inocente lo denunciara. Entonces, por eso es que la denuncia maliciosa, como lo establece el propio Código Orgánico Procesal Penal, tendría su consecuencia. Y la consecuencia sería precisamente el encauzamiento por calumnia frente a la participación como denunciado de alguien quien no lo hizo. Uno podría hacerse la pregunta en el caso de la imputación pública, el que lo señalan por allí públicamente de que lo están imputando. Podríamos hablar de que alguien está calumniando. Bueno, definitivamente nadie puede autocalumniarse. Es decir, en la relación jurídico-penal siempre exigirá la existencia de un sujeto activo, quien es quien afecta el bien jurídico del cual es titular la víctima. Entonces, mal se podría hablar de una especie de autocalumnia, es decir, diciendo que me están señalando públicamente de que cometí un delito cuando en realidad no lo es, porque es que además es a partir de un señalamiento que otra persona está haciendo, no que esté de acuerdo de ello. Quien esté participando la denuncia. Dos, es decir, la obligación de denunciar también existe en los funcionarios públicos cuando en el desempeño de su empleo se impusieren de algún hecho punible de acción pública. Es importante, un juez que, por ejemplo, haya percibido lo que se denomina un delito en audiencia, haya percibido, por ejemplo, que en la realización de la audiencia se está realizando un delito de perjurio, ¿ok? O de falsa atestación ante la autoridad, o inclusive de denuncia maliciosa. Es decir, tiene la obligación ese funcionario público, y no lo veamos solamente en el ámbito de los funcionarios del sistema de justicia, también podría estar en el ámbito de funcionarios, en el ámbito económico, o en el ámbito médico, o en el ámbito parlamentario, en fin. Es decir, cuando alguien se entera como funcionario público de que otro está, de que se está cometiendo un delito en su presencia, surge la necesidad de la obligatoriedad de la denuncia de ese delito de acción pública. En los profesionales de la salud, nos dice el numeral tercero del artículo 269, cuando por envenenamiento, lesiones, aborto y cualquier otra circunstancia que haga presumir la comisión de un delito, hayan sido llamados a prestar declaración. En cualquier caso, darán parte de la autoridad. Entonces, cuando se enteran de alguna forma de la comisión de un delito de acción pública en atención a sus funciones médicas, hechos de sangre, como quien dice, entonces surge la necesidad del profesional de la salud con su obligatoriedad de la denuncia. Ahora bien, lo contrario sería el derecho que no tiene a denuncia obligatoria, no está obligado a denuncia obligatoria, como lo indica el artículo 271. Los abogados, respecto de las instrucciones y explicaciones que reciban de sus clientes, están exceptuados a declarar, no están obligados a denunciar. Los profesionales, además, como lo reitera la ley del ejercicio de la profesión e inclusive el reglamento del ejercicio de la profesión de la abogacía. Los ministros de cualquier culto respecto de las noticias que se le hayan revelado en el ejercicio de las funciones de su ministerio realizado bajo secreto. No en todas las religiones se da el secreto de confesión. En la religión católica, el ministro de cualquier culto, es decir, el sacerdote, tendría que ser exceptuado a la obligación de denunciar, como lo establece expresamente el artículo 271 del Código Orgánico Procesal Penal. Hay una película famosísima del gran director Alfred Hitchcock que se denomina precisamente I Confess, yo confieso, es decir, de alguien, de un sacerdote que se entera de que por secreto de confesión que una persona ha cometido un delito, pero más bien esa persona lo que quiere
es indicar al propio sacerdote porque cometió el delito con sotana. Bueno, no les voy a contar toda la trama, una película bien interesante que les invito y que quizás hasta la podemos tener una especie de cineforo acá en la clase. Los ministros de cualquier culto respecto a las noticias que se le hayan revelado en el ejercicio de las funciones de su ministerio realizadas bajo secreto. 3. Los profesionales de la salud a quien una disposición especial de la ley releve de dicha obligación. Es decir, así como en el 270 se habla de que los profesionales de la salud en nocosomios, en hospitales, perdón, públicos, tienen, o inclusive privados, tienen la obligación de denunciar cuando se enteran de la comisión de un delito, también las pautas deontológicas de determinadas leyes del ejercicio de la profesión médica o de profesionales de la salud, le releva la obligación de denunciar. Hay que ver las pautas en específico. Existe lo que se denomina la imputación pública, que yo te había señalado con anterioridad. Es cuando alguien está denunciando que a su vez a él lo denuncian. Quien haya sido imputado, fíjate que utiliza la palabra 272, imputado. Yo creo que sería muy realmente exagerado esta hipótesis, ubicarla como una hipótesis de imputación material. Y entonces nos dice la norma, el 272, quien hubiera sido imputado públicamente por otra persona de haber participado en la comisión de un hecho punible, tendrá el derecho, fíjate que no es el deber, tendrá el derecho. Los derechos alguien los prescinde de ellos, no es obligatorio. Tendrá el derecho de acudir ante el Ministerio Público y solicitarle que se le investigue la imputación de que ha sido objeto. Doblemente utiliza la palabra imputación, la norma en el 272. Quien hizo la imputación pública pagará las costas de la investigación cuando ésta no conduzca a algún resultado, siempre que no haya denunciado el hecho. Entonces, no ha sido la persona que ha denunciado el hecho, pero hizo una imputación pública en el sentido que otros están denunciando el hecho, están señalando el hecho y por lo tanto esa persona está inclusive obligado al pago de costas. Pero esto ya el pago de costas ha sido aminorado por parte de diferentes sentencias de la Sala Constitucional afirmando el concepto de la justicia gratuita que se impone en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 273 del COP. El denunciante no es parte en el proceso, pero si existe falsedad o mala fe en la denuncia, el que la comete será responsable conforme a la ley. ¿Y qué mejor norma para hacerlo responsable que la norma de la calumnia ya comentada y que está descrito en el artículo 240, está tipificado en el artículo 240 del Código Penal? Bueno, esto en lo que atañe a la denuncia. Ahora vamos a abordar el otro acto proformador de la acción penal, que es la querella. Vamos a explicar un tanto esa querella que viene de vieja data, la querella del viejo derecho romano. La querella es mucho más formal que la denuncia. La querella es interpuesta de forma escrita. La querella la interpone la víctima de delito de acción pública y o su apoderado especial, pero de igual forma surge la necesidad de que el querellante ratifique en sede judicial la querella que ha interpuesto o que ha interpuesto su representante. Es por delito de acción pública. No es por delito de instancia de parte agraviada. Para los delitos de instancia de parte agraviada ya tenemos una forma de inicio muy especial que es la acusación privada. No confundan jamás la querella con la acusación privada. A pesar de que el propio código se empeña torpemente en hacer estas confusiones en la redacción de los artículos del 392 y siguientes del Código Orgánico cuando habla del procedimiento especial por delito de instancia de parte agraviada. Entonces,
la querella es por delito de acción pública, exclusivamente por delito de acción pública. Pudiera ser un delito menos grave, pudiera ser un delito grave, pudiera ser un delito de violencia de género, pudiera ser un delito culposo, un delito doloso, pudiera ser un delito militar, pudiera ser un delito cometido por un adolescente, sistema penal de responsabilidad del adolescente. Entonces, la querella es mucho más formal. Querellante, querellado. Una vez que se haya admitido la querella y le corresponderá la admisión ante el juez de control, ya ambos, querellante y querellado, ostentan la condición de parte procesal. Entonces, se va a interponer la querella, lo va a interponer la víctima, quien es perjudicado por el delito. El 121 del COP nos habla del ofendido directamente por el delito en el numeral primero, cuando se trata de la víctima directa, pero también hace una referencia a lo que se denomina la víctima secundaria. Entonces, esa víctima secundaria puede ser un familiar, puede ser los representantes de una persona jurídica, si el delito ha afectado a una persona jurídica, pueden ser entidades de protección de los derechos humanos, organizaciones de protección a los derechos humanos, ONG, etcétera, o la Defensoría del Pueblo también pudiera funcionar en tal sentido. Entonces, se interpone ante un tribunal de control. Obviamente, si ningún tribunal de control ha asumido el conocimiento de la causa, esta querella se presentará de forma escrita ante la oficina distribuidora de causas, que lo hay en cada circuito judicial, en cada extensión judicial, si ese circuito está dividido en extensiones judiciales, y entonces será distribuido a alguno de los tribunales de control. Evidentemente que tendrá que colocarse dentro de la redacción de la querella si se tratare de un delito de violencia de género, porque allí tendría que ser distribuido a alguno de los tribunales de la extensión de violencia o del sistema o de la sección del sistema penal de responsabilidad de adolescente, o en el ámbito de la justicia militar, querellarse en un tribunal militar. Entonces, la víctima exclusivamente, aún siendo víctima directamente ofendida por el delito o víctima secundaria. A diferencia de la denuncia, se interpone la denuncia ante el órgano policial o ante el órgano fiscal. En el caso de la querella, se interpone ante el tribunal de control que sea competente en razón del territorio, en razón de la persona, en razón de la función y quizás inclusive hasta en razón de la conexión, pero ya sería algo mucho más complicado explicar. Entonces, allí se debe identificar el querellante, el hecho que se está acusando, tiene que ser por un delito de acción pública, se tiene que identificar plenamente. Entonces vamos a ver cuál es la referencia normativa que hace el Código Orgánico Procesal Penal con respecto a la querella. Solo la persona natural o jurídica que tenga la calidad de víctima podrá presentar la querella. Entonces, evidentemente, en el caso de la persona jurídica, serán sus representantes estatutarios, conforme al artículo 274 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero los representantes estatutarios, quien se indique en los estatutos como representante de dicha persona jurídica de derecho público o de derecho privado, podrá presentar la querella. La formalidad la describe el artículo 275 del COP, en cuanto a que la querella siempre se propondrá por escrito ante el juez de control. En realidad, se presenta ante la oficina, a los efectos prácticos de la oficina distribuidora de causas, que lo hay en todos los circuitos judiciales penales. Vamos a ver cuáles son los requisitos de la querella conforme al artículo 276 del Código Orgánico Procesal Penal. Un numeral primero, nombre, apellido, estado, profesión, domicilio o residencia del querellante, es decir, de la víctima del delito, y sus relaciones de parentesco con el querellado o querellada.
Esto a los fines de que en las declaraciones que se asuma entre querellante y querellado en sede fiscal o en sede judicial, surja la necesidad o no de imponer del precepto constitucional descrito en el artículo 49, numeral 5 de la propia Constitución. El nombre, apellido, edad, domicilio, residencia del querellado o querellada. Ello es absolutamente necesario a los efectos de poder viabilizarse las citaciones que surjan en necesidad de una vez que haya sido admitida la querella. El delito que se le imputa, fíjate que utiliza la palabra imputación. Yo creo que acá realmente es con la admisión de la querella por parte del Tribunal de Control que pudiéramos hablar de una imputación material. Pero fíjate la expresión que utiliza el código, que se le imputa como sinónimo de señalamiento y del lugar, día y hora aproximada de su perpetración. Una relación clara, específica de las circunstancias esenciales del hecho. Entonces, el recuento del hecho es sumamente importante a los fines de que a partir de ese recuento del hecho, el juez de control vaya a admitir o a desestimar la querella. La inadmisión de la querella se denomina desestimación. La admisión de la querella es eso, la admisión. Pero también podría haber una tercera posibilidad, que es el saneamiento de la querella, la corrección de la querella, y ya lo veremos en su referencia normativa. Entonces, el código establece que los datos que permitan la ubicación del querellante serán consignados por separado y tendrán carácter reservado para el imputado y o su defensa. Ellos los efectos de evitar obstáculos procesales tales como contactos con la víctima, etcétera, etcétera. También en la querella se podrán proponer diligencias de investigación, como lo establece el artículo 277, que estime necesario para la investigación de los hechos. Este artículo 277, si tú quieres, le colocas al lado, escribes ver 122.2 del Código Orgánico Procesal Penal y al lado del 122, numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, ver artículo 277 del COP, porque aquí también en esa norma, en el 122, numeral 2, se le exige se le concede el derecho a la víctima de solicitar diligencia de investigación al Ministerio Público o inclusive a percibir al juez de control cuando el fiscal del Ministerio Público no haya aceptado tal diligencia de investigación. La querella o se desestima o se admite. Y bien claro, aquí lo dice el 278. El juez admitirá o rechazará la querella y notificará su decisión al Ministerio Público y al imputado o imputada. Claro, al admitirse la querella, tendría que remitirse las actuaciones al fiscal superior del Ministerio Público. Pero fíjate lo que dice la norma. La admisión de la misma previo al cumplimiento de las formalidades prescritas conferirá a la víctima la condición de parte querellante y así expresamente deberá señalarlo el juez o jueza de control en el auto de admisión. O sea, la condición de parte procesal. El saneamiento lo describe esta misma norma. Si falta alguno de los requisitos previstos en el artículo 276 de este código, ordenará que se complete dentro del plazo de 3 días. Entonces, no desestimará, no inadmitirá la querella, sino que dicta un auto, el juez de control, en donde, conforme a esta norma, hace falta que se sanee la querella, y es muy importante porque el no saneamiento de la querella dentro de los plazos de los 3 días, desde la notificación, aquí ha de tomarse en cuenta que sean días hábiles, porque no hay nadie aún privado de la libertad. Entonces, días hábiles, las partes podrán oponer a la admisión de la querellante las excepciones correspondientes. Claro, el artículo 28, numeral 4, literal C del Código Orgánico Procesal Penal, establece lo que se denominan las excepciones. Las excepciones como mecanismo de defensa frente al ejercicio de la acción. Entonces, esas excepciones se pueden oponer tanto en fase preparatoria
como en la fase intermedia del proceso penal. Digamos que la fase por excelencia más adecuada para la oposición de las excepciones sería la fase intermedia, pero yo no niego a que se puedan oponer las excepciones en la fase preparatoria. Esas excepciones en la fase preparatoria se hacen en atención a lo que establece el artículo 30 del Código Orgánico Procesal Penal. El 28, numeral 4, literal C, nos indica que si la denuncia o la querella se interpuso por un hecho que no reviste carácter penal, el denunciado o el querellado pueden oponer las excepciones. Es decir, atacar el hecho porque no reviste carácter penal. Y ustedes se preguntarían, ¿pero será antes de que se admita la querella o con posterioridad a la admisión a la querella? Y yo le digo, en las dos oportunidades. Si de alguna forma el querellado se ha enterado de que hay una querella en su contra, él puede oponer esa excepción a los efectos de evitar que precisamente prospere la querella. Pero una vez que haya sido admitida la querella, que no haya sido desestimada, nota que la norma habla de la comunicación, de la notificación al imputado, ahí le surge el momento procesal a ese procesado de oponer una excepción porque el hecho no reviste carácter penal. Las partes podrán oponer la admisión de él o la querellante mediante las excepciones correspondientes. La resolución que rechaza la querella, es decir, la que en definitiva no la admite, la que la desestima, es apelable por la víctima sin que por ello se suspenda el proceso. Fíjese que, ¿qué proceso se va a suspender si es que ninguno se ha iniciado? Uno se preguntaría, ¿qué proceso se va a suspender sin que ninguno se haya iniciado? En todo caso, lo que quiere decir es que no se dará curso a la remisión al fiscal superior porque se ha desestimado la querella y que puede ser, esto lo que quiere decir es que si se ha saneado la querella con posterioridad o se ha presentado de nueva forma, el proceso iría a continuar, conforme lo indica el artículo 20 del Código Orgánico Procesal Penal. Cuando se hayan resuelto los errores de forma de la querella, entonces el proceso podría continuar. Veamos las causales para el desistimiento de la querella. Desistimiento. No confundir desistimiento con desestimación. La desestimación es la inadmisión de la querella. En cambio, el desistimiento se da por estas causales descritas en el 279 del COP. El querellante podrá desistir de su querella en cualquier momento del proceso y pagará las costas que haya ocasionado. Entonces sería un desistimiento expreso, ¿ok? El que asume en el encabezado del artículo 279. No es tácito. Ahora, el desistimiento tácito son los diferentes numerales de dicho artículo 279. Por ejemplo, el querellante citado a prestar declaración testimonial no concurra sin causa, sin justa causa. Entonces, citado a prestar declaración en sede fiscal, pues no concurra. No formule acusación. Recuerden que en todo caso, el querellante, al ser víctima, es un testigo del delito. Y por lo tanto, el testigo tiene una triple obligación: acudir, declarar y decir la verdad. Continuamos con el numeral segundo del 279. No formular acusación particular propia o no se adhiera a la de él o la fiscal. Vamos aquí a explicar bien el asunto. No vamos a confundir la querella con la acusación particular propia. La querella es una puesta en conocimiento, pero luego de que se pone en conocimiento, de que se le dan, digamos, los lentes a los órganos de persecución para que asuma la investigación de una causa penal, una vez admitida la querella, y si el fiscal presenta su acusación pública por el delito por el cual la víctima se querelló, ahí le nace la posibilidad a la víctima de presentar un nuevo acto procesal que se denomina acusación particular propia. No confundir la acusación particular propia por la querella. Es decir,
El querellante admitido, si se ha presentado acusación pública por el fiscal, le renace la obligación de presentar su acusación particular propia. Pero de igual forma, le renace o tiene la posibilidad de presentar acusación particular propia a la víctima, aún simplemente cuando el fiscal haya presentado acusación pública sin que previamente la víctima haya presentado querella. Dicho en dos palabras, el querellante admitido tiene la obligación de presentar acusación particular propia, más la víctima que haya presentado acusación particular propia no necesariamente previamente ha presentado una querella. Entonces creo que se ven las diferencias del asunto. Esa víctima querellante admitido, para que siga siendo querellante, deberá presentar su acusación particular propia una vez que el fiscal presente acusación. Primero querella y después acusación particular propia. También se considerará desistida cuando no asista a la audiencia preliminar sin justa causa o cuando no ofrece prueba para fundar su acusación particular propia. No solamente tiene que presentar su acusación particular propia, sino que tendrá que ofrecer pruebas en la misma. Le podrá bastar con decir, me acojo a la comunidad probatoria. Es decir, si ya el fiscal presentó su acusación pública y así acusó y ofertó pruebas, le basta decir a la víctima en su acusación particular propia que me acojo a la comunidad probatoria, es decir, acepta todos los medios de prueba que hayan sido ofrecidos, porque lo importante es que hayan sido producidos y desahogados y debatidos en el juicio oral y público. Entonces, oído, estimados alumnos, no confundir acusación privada, que es por delito de instancia de parte agraviada, con acusación particular. Y tampoco confundir la acusación particular propia, que es la que interpone la víctima por delito de acción pública, con la querella. Primero viene la querella y si es admitida, le renace la posibilidad a la víctima de presentar su acusación particular propia una vez que el fiscal haya presentado su acusación. El desistimiento será declarado de oficio o a petición de cualquiera de las partes. Entonces el juez oficiosamente, si se dan las causales de desistimiento, podrá de nuevo, considerar desistida. La decisión esta del desistimiento será apelable sin que por ello se suspenda el proceso de nuevo. Entonces, bueno, ¿qué proceso? El proceso que ya se instauró a partir de la presentación de la querella y el fiscal se enteró y por ello significa que por eso es que el fiscal del Ministerio Público presentó su acusación pública. El hecho de que con posterioridad la víctima no haya presentado la acusación particular propia no desdice que el fiscal del Ministerio Público ya asumió que existe un delito de acción pública y haya presentado acusación. Importante ver el artículo 280 del COP, en la cual se nos indica que imposibilidad de nueva persecución. El desistimiento impedirá toda posterior persecución por parte del querellante o del acusador o acusadora particular en virtud del mismo hecho que constituyó el objeto de su querella o de su acusación particular, propia en relación con los imputados o imputadas que participaron en el proceso. Entonces, fíjense, impedirá toda persecución por parte del querellante o del acusador particular en virtud del mismo hecho, pero no impide la persecución por parte del titular de la acción penal, que es el fiscal del Ministerio Público, conforme lo establece el artículo 11 y 111 del Código Orgánico Procesal Penal. El querellante acusador será responsable según la ley cuando los hechos en que funda su querella o su acusación particular propia sean falsos, cuando litigue con temeridad respecto de cuya causa o circunstancia deberá pronunciarse. Así como les manifesté yo a ustedes, existe el delito de calumnia, bien sea frente a el denunciante y el querellante. En la pasada sesión, en la sesión anterior, uno de ustedes estaba levantando la mano para acá para preguntarme algo, entonces yo voy a dejar de grabar, dejo la grabación